Entonces está relacionada también con la etiología y el tiempo transcurrido desde el acontecimiento hasta la intervención quirúrgica. Entonces, por esa razón, se tiene que hacer un diagnóstico precoz y tratamiento precoz de estas lesiones. ¿Cuáles son las causas? Generalmente las causas son por iatrogenia, ¿no? Por endoscopía, una perforación durante la endoscopía, que es la causa más frecuente. Es una de las causas más frecuentes. Entonces, esto nos envían muchas veces del gastro, ¿ya? En el gastroenterológico, todos los días hacen endoscopías en el gastroenterológico, perdón, y ahí es donde ocurre estas lesiones iatrogénicas, ¿no? Entonces, puede pasar, ¿ya? Entonces, otra causa es los vómitos explosivos, ¿no? Vómitos explosivos o náuseas forzadas, como dice en su libro, ¿ya? El síndrome de Boer-Abe, ¿no? Pero el síndrome de Boer-Abe se refiere a los vómitos explosivos, que puede tener uno, ¿no? Otras causas pueden ser lesiones traumáticas, ¿no? A veces es por arma blanca, ¿ya? Lesiones traumáticas por arma blanca, por arma de fuego, ingesta de cuerpos extraños, a veces accidentalmente eh, se tragan agujas los pacientes, ¿no? Se tragan agujas, un material filoso, a veces están jugando con aguja en la boca, con la lengua, juegan con alfileres, ¿no? Entonces, estos son los que pueden dañar y perforar, ¿ya? Después puede haber perforación por tumores, ¿no? De por sí los tumores pueden perforarse. ¿Dónde estás? Ya empezó cirugía. En un estudio Estoy en reciente química y farmacia. se ha observado que la perforación estaba más que todo en los 2/3 inferiores de los pacientes, ¿no? Entonces, eh, casi en los 2/3 de los pacientes, ¿ya? Perdón. Entonces estaba en 2/3 de los pacientes, ¿no? En un estudio que han hecho. Es posible obtener mejores resultados si la intervención se realiza dentro de las 24 horas siguientes, ¿no? Entonces hemos dicho que no debemos tardar, ¿ya? La clave para el tratamiento y la supervivencia es el reconocimiento temprano con el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Nuevamente repite esto, ¿no? Entonces, es importante el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. ¿Cuándo podemos sospechar de una perforación esofágica? Cuando hay un dolor epigástrico o torácico, un dolor en el cuello o la garganta, disfagia, ¿ya? Entonces, al examen físico puede haber crepitación en el tórax, en el cuello, ¿no? O cara, hinchazón del cuello, sensibilidad epigástrica, voz nasal, ¿ya? Entonces, en esos casos hay que sospechar de perforación esofágica, ¿no? Muchas veces ocurre perforación esofágica cuando uno tiene ingestas de huesos de pescado, por ejemplo. Los huesos pequeños pueden perforar, ¿no? Entonces, y el paciente va a sentir todos estos signos o síntomas que vamos a ver en el paciente. Otra prueba temprana que se puede hacer en cuanto antes es la rayos X de tórax, ¿no? En la que puede observarse aire cervical o en mediastino, aire abdominal libre, ¿no? Desame pleural, ¿ya? Desame pleural. Y la TAC puede mostrar aire en el mediastino, aire o líquido periesofágico, ¿no? Entonces, el mecanismo de la lesión puede ser el mayor indicio que inicie el estudio diagnóstico más completo. O sea que
Cuando es en el tercio distal del esófago, en la parte abdominal, por ejemplo, vamos a ver aire subdiafragmático, ¿no? Aire subdiafragmático. A eso se llama, indica el aire abdominal libre, ¿ya? Pero si es a nivel del tórax, vamos a encontrar aire cervical o en mediastino. ¿Qué examen es el más ideal para ver esto? El esofagograma con bario. Es el estándar para el diagnóstico, ¿no? Un esofagograma con bario, donde vamos a ver, va a mostrar la perforación esofágica, ¿ya? Entonces, eh, es importante ese estudio. ¿Qué más podemos hacer? Una TAC con contraste, ¿no? Oral, ¿ya? Que nos pueda dar un diagnóstico más claro, ¿no? Entonces, una TAC con contraste. Si los estudios son normales, pero el nivel de sospecha es alto, pueden requerir una evaluación mediante laringoscopía directa o endoscopía, ¿no? Entonces, esto puede hacerse igual en casos de sospecha. Si la radiografía, la TAC son normales, entonces podemos, y hay alta sospecha de una perforación, podemos hacer entonces una laringoscopía o endoscopía directa. Las intervenciones para la evaluación pueden convertir una perforación pequeña o parcial en un proceso más significativo, por lo que se debe tener cuidado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hay intervenciones como ser la endoscopía, pueden empeorar la perforación, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en hacer este tipo de examen, ¿no? Una vez ya tenido el diagnóstico, entonces hay que ver las opciones terapéuticas, ¿ya? Entonces, generalmente tiene que ser por un equipo de cirujanos experimentados, ¿no? Entonces, la determinación de la gravedad de la lesión para pronosticar la morbilidad y la mortalidad puede realizarse a través de una puntuación de gravedad clínica propuesta por el grupo de Pittsburgh, ¿no? Está en su libro, ¿ya? Se ha relacionado con la disminución de morbilidad y mortalidad, duración de la estancia hospitalaria para guiar el tratamiento, ¿no? Entonces, aquí está esa puntuación de la perforación esofágica de Pittsburgh. Entonces, esto es lo que se utiliza entonces, ¿ya? Para ver la morbilidad, mortalidad y duración de la estancia en el hospital del paciente. ¿Cuáles son los principios de tratamiento después del diagnóstico? Van a ser un tratamiento de la contaminación, drenaje local amplio, control de la fuente, o sea, control del origen de la lesión, acceso a la alimentación enteral, ¿no? Entonces, sí o sí hay que tratar de alimentarlo a este paciente, ¿ya? Entonces, las pequeñas perforaciones con jugas contenidas y sin acúmulo de líquido en el mediastino o tórax, la contaminación puede ser mínima, ¿no? Obviamente puede ser mínima. Si es un paciente que tiene una perforación por un alfiler, por ejemplo, probablemente va a ser muy mínima, ¿no? La contaminación. En relación al tratamiento, se tiene que dar antibióticos de amplio espectro y antijúngicos, ¿no? Entonces, que puede variar el tiempo de tratamiento dependiendo del control de la infección y del estado del paciente, ¿no? Entonces, eso hace mucho. Lo más habitual es el drenaje de la zona con una sonda torácica cuyo número, localización y duración varían en función al grado de la juga de la lesión, ¿ya? En determinados casos puede utilizarse drenajes guiados por radiología, sí puede usarse. Se puede hacer una cirugía toracoscópica, video asistida, ¿ya? Una toracoscopia,
Una toracoscopía se puede hacer o lavado torácico abierto con decorticación pueden ser necesarios, dependiendo de la duración de la fuga y de la cantidad de filtración al espacio pleural, ¿no? Sabemos que el esófago está entre los dos pulmones en el mediastino, entonces ahí es donde tenemos que llegar a través del toracoscopio, ¿no? Entonces, ¿de qué también dependerá el tratamiento? Va a depender del estado del paciente, de la gravedad y la localización de la perforación y de la experiencia del cirujano, ¿no? Entonces, hace mucho estos tres factores para el manejo de ese paciente. Ahora hablamos del tratamiento endoluminal o endoprótesis. Entonces, esto está actualmente de moda. En casos de perforaciones de esófago, se prefiere colocar ahora endoprótesis, ¿no? Prótesis que van a evitar que filtre líquido por el orificio perforado del esófago hacia el mediastino. Entonces, se pone endoprótesis. Se ha popularizado con buenos resultados cuando se utiliza en pacientes apropiados, ¿no? Las perforaciones pequeñas recientes, con mínima contaminación, da lugar a colocarse las prótesis. La migración de la endoprótesis es el motivo de precaución y normalmente se realizan rayos X de tórax frecuentes para evaluar la posición. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente las prótesis tienden a migrar, ¿no? Tienden a moverse en el sitio que está ocurriendo la perforación, pero lo más fácil es que migren. Principalmente los que migran son los de plástico, las endoprótesis de plástico, y no así los metálicos, ¿no? Es por eso que una vez que colocado la endoprótesis van a sacar placas radiográficas para ver si está colocado en el sitio adecuado. Dice que aunque sigue siendo objeto de debate, las endoprótesis pueden considerarse en los pacientes con perforaciones tempranas o pequeñas. O sea, podemos colocar endoprótesis en pacientes, se puede considerar si se coloca o no se coloca, pero podría colocarse. Una contaminación mínima, localización susceptible de implantación, ¿no? Entonces, ahí sí podemos también intentar colocar. Si hay un retraso entre la lesión y el diagnóstico, o sea, vale decir, ocurrido la lesión, pero el diagnóstico es tardío, las endoprótesis siguen siendo una opción, ¿no? ¿Por qué? Porque ya va a haber un tejido inflamado, un tejido ya que no va a poder abordarse por una cirugía. Cualquier sutura en tejido inflamado, en tejido sobreinfectado, no es bien. O sea, no va a cerrar adecuadamente. Por esa razón se prefiere la endoprótesis, ¿no? En estos pacientes también se puede hacer la cirugía toracoscópica videoasistida, ¿no? Ahora, desde el momento en que está de moda la cirugía mínimamente invasiva, entonces, a través de una toracoscopía se puede dejar drenajes, ¿no? Se puede hacer decorticación del pulmón, se puede hacer colocación de tubo torácico. Entonces, actualmente está de moda la videotoracoscopía, ¿no? Entonces, es muy importante esto, ¿ya? El uso de endoprótesis con o sin videolaparoscopía asistida en perforación esofágica puede ser tan eficaz como una cirugía abierta, ¿no? Con pruebas que señalan menor morbilidad, menor duración de la estancia hospitalaria, menor costes asociados en un abordaje endoluminal. O sea, el costo es menor, ¿no ve? Entonces, desde el momento en que ha aparecido la cirugía mínimamente invasiva, entonces es como la cirugía mínimamente invasiva abdominal, menos estadía hospitalaria, las ventajas, ¿no? Menor dolor, reposición rápida a su fuente laboral. Entonces, lo mismo acá, la toracoscopía realmente está
muy en boga, si se puede decir actualmente. En relación al tratamiento quirúrgico, el abordaje depende en qué sitio está la perforación. Si la perforación es alta, entonces vamos a incidir a través de una incisión lateral izquierda en el cuello, ¿no? A nivel del cuello, si es alta. Si es en la mitad del esófago, vamos a hacer una toracotomía derecha. ¿Por qué derecha? Porque sabemos que la desviación a ese nivel está hacia el lado derecho, ¿vale? Para eso es importante saber las desviaciones del esófago. Y cuando es distal, sabemos que la desviación del esófago es hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, se hace una toracotomía izquierda o una tóraco-abdominal, ¿no? Entonces, vean la importancia de esas desviaciones que hemos aprendido durante en la anatomía. Dice, estudios radiográficos que demuestran una fuga en el lado derecho o izquierdo pueden modificar el abordaje. Obviamente es en función a esto el abordaje, ¿no? Si es en el lado derecho o en el lado izquierdo, ¿ya? Pero los abordajes mínimamente invasivos son razonables dependiendo de la preferencia del cirujano. Actualmente tenemos, por ejemplo, un cirujano torácico ahí en el hospital que hace videotoracoscopías, ¿no? Entonces, ya no hay, eh, ya no por lo menos los que están llegando recientemente, los cirujanos torácicos ya tienen esa capacidad, ¿no? En cambio, los cirujanos torácicos antiguos todavía no, ¿no? Más hacen la cirugía convencional. Todos los abordajes mínimamente invasivos están siendo muy aceptados, ¿no? Es de preferencia del cirujano, ¿ya? Mediante este toracoscopía vamos a identificar la zona de perforación. Podemos hacer la miotomía, una vez identificado la perforación, la miotomía para exponer la extensión de la lesión de la mucosa, desbridar los tejidos desvitalizados, evaluar la lesión y considerar la reparación. O sea, se puede reparar por toracoscopía. Entonces, es una gran ventaja. Cualquier signo de obstrucción, como ser acalasia, la acalasia hemos dicho que hay una estrechez en el esfínter esofágico inferior, una estenosis, tumor, debe resolverse en el momento de la operación inicial. De lo contrario, la perforación no sanará, ¿no? Entonces, de primera instancia, hay que separar estas, estas obstrucciones, ¿no? En el caso de la calasia o enfermedad esofágica hipertensa, ¿no? O espasmo esofágico hipertenso, debe realizarse una miotomía contralateral para aliviar la obstrucción distal. Hemos dicho que en estos casos se hace una miotomía larga inclusive, ¿no ve? Entonces, eso es lo que hacemos en estos casos. En caso de lesiones pequeñas con tejido sano, pueden separarse en dos capas, vale decir, en dos planos, suturarlo, ¿no? A veces es necesario cubrirlo con colgajo de tejido, que puede ser músculo intercostal, ¿no? Puede ser grasa pericárdica, pleura, epiplón, con cualquiera de ellos se puede cubrir una vez suturado la lesión. Las lesiones extensas con zonas desvitalizadas pueden tratarse mediante fistulización controlada con tubo en T, ¿no? Entonces, cuando son fístulas muy grandes y son ya prácticamente no posibles el suturar, entonces se deja una sonda en T, ¿no? No sé si conocen la sonda en T, tiene esa característica de T, ¿no? Ambos ramos van a ir hacia la dirección del esófago y la parte larga lo vamos a exteriorizar hacia afuera. Defectos muy grandes o desvitalizados requieren
exclusión del esófago, ¿no? Hay que excluirlo. Creación de una sonda de esófagostomía cervical o gastrostomía, ¿ya? Para la alimentación. Planes para una futura reconstrucción mediante la esofagectomía con un sustituto gástrico, colon, intestino delgado, ¿no? Entonces, se puede pensar en sustituir el esófago con esos órganos. Se puede también utilizar sondas de gastrostomía y eyunostomía en la primera operación, ¿no? Estos son importantes para la descompresión y drenaje cerca de la perforación y acceso enteral para la nutrición. Para eso nos sirve, ¿ya? Para nutrir al paciente a través de una yeyunostomía de alimentación o gastrostomía de alimentación. Cuando hay perforación en el esófago, eso hay que hacer. En la anterior edición no había esto, pero actualmente en esta nueva edición habla del tratamiento con vacío endoscópico, ¿no? Esto más o menos se considera en razón de que se está utilizando mucho, hemos dicho ayer, el sistema BAC, ¿no? El sistema BAC, que es manejo de fístulas por aspiración continua, ¿no? El sistema BAC. Entonces, ha surgido como una opción para los cirujanos en el tratamiento de las perforaciones esofágicas. Entonces, viendo eso en las heridas infectadas que se usa, entonces también han visto menester usar este tipo de vacío endoscópico en el esófago, ¿no? Porque cuando se perfora el esófago, ¿qué va a pasar? Va a ser que el contenido esofágico va a salir a través de esa perforación, provocando una fístula o un trayecto fistuloso hacia el mediastino, ¿vale? Entonces, sabemos que nosotros producimos gran cantidad de saliva, más o menos 1 litro diario, ¿no? Tragamos eso y pasa a través del esófago, por lo tanto, eso pasaría hacia el mediastino en caso de perforación del esófago, ¿ya? Se ha descrito tanto la perforación esofágica como para la fuga anastomótica después de la esofagectomía. O sea, en esos casos serviría también el tratamiento con vacío endoscópico, ¿no? En casos de fuga por la perforación y anastomosis después de la esofagectomía, ¿no? En el sitio de la anastomosis. Esta técnica consiste en la colocación endoscópica de una esponja en el lugar de la lesión esofágica, ¿no? Y el tubo de la esponja se conecta a través de un dispositivo de vacío externo con presión negativa continua aplicada al lugar de la perforación. Es igualito que el sistema BAC, como funciona, ¿no? Entonces, pero es necesario realizar endoscopías seriadas en estos pacientes, ¿no? Endoscopías seriadas, ¿ya? Entonces, para ver el tejido de granulación adecuado en el cambio de la esponja. Una vez que la mucosa ha cicatrizado, se retira la esponja y se libera la dieta, ¿no? Entonces, vean la importancia de esto. Es así, esta es la forma, ¿no? Acá colocan un tubo de esponja en la zona del trayecto fistuloso o en la perforación. Lo que va a hacer es aspirar continuamente. Se conecta a un aspirador continuo, entonces de esa manera, por presión negativa, va a hacer que se cierre, si no es tan grande la perforación, va a hacer que se cierre ese fístula. Otra opción endoscópica en las perforaciones esofágicas es la colocación de clips, chicos, ¿no? Se puede colocar clips a través del endoscopio, ¿no? Por ejemplo, cuando hay sangrados por varices esofágicas o varices estomacales, ¿qué hacen? Colocan un clip, ¿no? Entonces, lo mismo se puede hacer a través de un clip. Podemos cerrar el orificio si no es tan grande, ¿no? Entonces,
el uso de los drenajes y de los clips sobre el endoscopio siguen siendo una alternativa en el tratamiento, ¿ya? Entonces, eh, pero sí hay que cambiar drenaje de local amplio. Pues, o sea, tenemos que hacer todo esto. Drenaje de local amplio, decorticación, acceso y alimentación. Acceso a la alimentación. Te estás repitiendo prácticamente, ¿no? Entonces, todo paciente se tiene que tratar de darle alimentación. Si hay perforación en el esófago, entonces la alimentación tiene que ser a través de una gastrostomía, una alternativa, o a través de una yeyunostomía, otra alternativa. ¿No ve? Hay que hacerlos uno de las dos. ¿Cuál más es aplicable a cada paciente? Bueno, la mortalidad por perforación esofágica puede estar disminuido, ¿no? Puede estar disminuyendo, ¿ya? Actualmente, obviamente, el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno hace que la mortalidad haya disminuido en porcentaje, ¿no? Y el uso de técnicas mínimamente invasivas y endoluminales también eh, han aumentado mucho, ¿no? Ha aumentado mucho. Por lo tanto, ha habido mucha mejor mejoría o mejor tratamiento en estos pacientes, ¿no? Entonces, eh, está muy de moda, como hemos indicado, las técnicas mínimamente invasivas. Otra cosa que se puede hacer, bueno, no sé, en nuestro medio yo creo que todavía no hay, pero sí en otros países sí hay. Dice regionalización de la perforación esofágica. O sea, vale decir que hay centros que hacen exclusivamente esto, ¿no? Centros quirúrgicos que se dedican solo a la perforación de esófago. Pero acá en nuestro medio todavía no hay. Ahora hablamos de la ingestión de cáusticos, ¿no? Ingestión de cáusticos. Asimismo, la mayor parte de la ingestión de cáusticos se debe a la ingesta, perdón, hola, señora Eloina, dígame. Ay, 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 ya, lo voy a ver, lo voy a ver. Ya, listo. Entonces, la ingestión de cáusticos se debe a la ingesta accidental principalmente de los niños, ¿no? Entonces, de los niños en pequeños volúmenes, generalmente son cosas que se encuentran en el hogar, ¿no? Entonces, eh, o en la casa, ¿no? Entonces, los niños son los que generalmente toman accidentalmente, ¿no? Qué sé yo, puede ser lavandina, por ejemplo. La lavandina es un cáustico, ¿no? La lavandina, o algunos detergentes también, ¿ya? Entonces, son los cáusticos, ¿no? Gasolina. Entonces, en cambio, en los adultos eh, es más frecuente por intento de suicidio, ¿no? Entonces, los adultos toman, pues, no pequeñas cantidades, sino toman grandes volúmenes por ese intento de suicidio, ¿ya? Entonces, asimismo, las lesiones van a ser más extensas, ¿no? El patrón de la lesión puede variar desde una lesión superficial, de un segmento corto, o puede provocar una necrosis de todo el espesor del tracto digestivo o del tubo digestivo proximal. Imagínense si se necrosa el, el tubo, toda la pared, todo el espesor de la pared del esófago. Entonces es fatal eso, ¿no? Entonces, hay, pero hay. Nosotros vemos en el hospital eh, que muchos pacientes intoxicados que vienen, que se toman con intentos de suicidio, es el gramoxón. El gramoxón es fatal. Es una sustancia que quema, que durante la
curación deja cicatrices, estenosis, y el manejo posterior de estos pacientes es fatal, ¿no? O fístulas esofágicas, ¿no? O traqueoesofágicas a veces. No, es fatal esto. Entonces, eso es lo que ocurre. Hay muchos factores que afectan a la extensión de la lesión. Puede ser uno el pH, puede ser el volumen que ha tomado y la duración de la exposición, ¿no? Entonces, esos son factores que van a afectar la extensión de la lesión, ¿no? La evaluación y el tratamiento después de la ingesta de cáusticos es un reto. Requieren experiencia y buen juicio, ¿no? Entonces, en la evaluación inicial, sí o sí hay que involucrar al cirujano inmediatamente, ¿ya? Tiene que estar presente el cirujano. ¿Cuáles pueden ser los hallazgos en la exploración física? Perdón. Puede afectar las vías aéreas superiores, que puede provocar disnea, babeo, estridor y ronquera. Es probable que requiera este paciente una intubación endotraqueal, ¿no? Con guía broncoscópica, ¿no? Entonces, estos pacientes por ahí van a tener dificultad respiratoria y por lo tanto tal vez sea necesario una intubación endotraqueal, ¿no? O tal vez sea necesario hacerle una cricotiroidotomía, ¿no? A veces nosotros hacemos una cricotiroidotomía por el peligro de no poder asegurar una vía respiratoria segura o la perforación iatrógena, ¿no? Entonces, podemos colocar una sonda nasogástrica, orogástrica, ¿no? Pero esto no debe insertarse a ciegas, siempre hay que ver, ¿ya? Y la evaluación posterior debe incluir estudios radiológicos que guíen la intervención, un TAC del tórax y el abdomen con administración intravenosa y oral del medio de contraste, tiene que ser, o sea, con contraste las TAC, seguida de un estudio de deglución con bario, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que debemos hacer. ¿Por qué? ¿Por qué con bario? Para ver, a veces estas lesiones se perforan, ¿no? Perforan el esófago, ¿ya? La evaluación va a continuar en quirófano, obviamente. Raras excepciones debe realizarse, en raras excepciones debe realizarse evaluación endoscópica del grado o extensión de la lesión, ¿no? En estos pacientes es muy delicado hacer la endoscopia, porque puede empeorar la lesión, ¿no? Sí se recomienda hacerlo al principio del curso hospitalario, vale decir, en las primeras horas que esté en el hospital, ya que el riesgo de perforación aumenta pasada las 48 horas, ¿no? O sea, antes de eso se tiene que hacer la endoscopia, después puede perforarse, ¿no? Es necesario a veces usar endoscopios pediátricos que son útiles para minimizar la insuflación y tensión mecánica, ¿no? Endoscopios pediátricos. Dice, bueno, este es comentario, ¿no? La enseñanza tradicional es que la endoscopía no debe proceder más allá de una zona de lesión circunferencial. Sin embargo, un endoscopista experimentado puede proceder con cautela para completar la evaluación si se piensa que el tratamiento cambiará con información adicional, ¿no? Entonces, la endoscopía se tiene que tratar de hacerlo en todo el tramo, en toda la longitud del esófago. Pero tiene que hacerlo un endoscopista muy experimentado.
Se ha descrito un sistema de clasificación para la graduación endoscópica de las lesiones de ingestión de cáusticos, ¿no? Es esta, la tablita esta, ¿no? Por hallazgos endoscópicos va a clasificar en grados de lesión, ¿ya? Esto lo tienen en el Savington. Es importante anotar la localización. Obviamente durante la endoscopia hay que anotar en la historia clínica, ¿no? Anotar la localización, el grado de lesión, ¿no? Y que con frecuencia son necesarias evaluaciones posteriores, ¿no? Para hacer seguimiento de la lesión. Se ha descrito un sistema de clasificación que viene a ser esto, ¿no? Sistema de clasificación de cáusticos, de ingesta de cáusticos, ¿ya? Normal 0, edema y eritema superficial 1, ulceración de la mucosa submucosa 2, edema y eritema superficial 2A, profundo o circular 2B, ulceraciones transparietales con necrosis 3, necrosis focal 3A, necrosis extensa 3B, perforación 4, ¿no? Entonces, de esa manera, entonces, se clasifica las lesiones o el grado de lesión en el esófago. A todos los pacientes con ingesta, con lesiones cáusticas, se tiene que dar antibióticos de amplio espectro, ¿no? Pueden ser cefalosporinas, ¿ya? Entonces, de tercera generación generalmente. Y durante la evolución clínica puede repetirse la endoscopía a las 48 a 72 horas para ver si está empeorando o no la lesión, ¿no? Entonces puede ser una evaluación endoscópica a las 48 a 72 horas. Y es importante también la reevaluación clínica con frecuencia, ya que el deterioro en cualquier momento debe impulsar la reanudación de los estudios. O sea, ¿qué significa esto? Que estos pacientes cualquier rato pueden deteriorarse, pueden empeorar, por lo tanto, habrá que repetir los exámenes, pues, ¿no? Es necesario repetir los exámenes. La cirugía puede variar desde una endoscopía únicamente, colocación de sondas de gastrostomía o yeyunostomía, ¿no? Esto es para la alimentación. Si tú tienes una quemadura en el esófago, ¿no? ¿Qué vas a hacer? No vas a poder alimentarte por ahí. Entonces, no te alimentes. ¿Qué vamos a hacer entonces para que se alimente el paciente? Porque tampoco podemos dejarle sin comer. Entonces hay que hacerle una gastrostomía, que puede hacer por endoscopía la gastrostomía, por laparotomía se puede hacer, por laparoscopía se puede hacer. Igualmente la yeyunostomía. La yeyunostomía ya no se puede hacer por endoscopía. Sí o sí hay que hacer por laparoscopía o por laparotomía, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer esofagectomía, vale decir, retirar el tramo, el segmento lesionado del esófago, ¿no? Esofagectomía. Gastrectomía, vale decir, retirar parte del estómago y la resección del intestino delgado, ¿ya? Con derivación proximal y sonda de alimentación, ¿no? Entonces se puede hacer esa cirugía también. La reconstrucción puede ser complicada y a veces requiere varios meses de recuperación y el uso de asas de colon e intestino delgado, ¿no? Entonces, hay que pensar en una reconstrucción posteriormente en estos pacientes, una vez que se les hace la gastrectomía y la resección del intestino, ¿no? A largo plazo, los pacientes pueden presentar estenosis que requiera dilataciones repetidas o una eventual resección, ¿no? Obviamente, hemos dicho que estos pacientes por la quemadura
pueden presentar estenosis. A la larga pueden estenosarse. Por eso les he dado el ejemplo de esos pacientes que se toman gramoxone, ¿no? Sí o sí hacen fibrosis y hacen estenosis. Fístulas que requieran intervenciones quirúrgicas. Puede haber también fístulas, ¿no? A largo plazo. Puede haber estenosis, puede haber fístulas, puede haber cáncer de esófago, ¿no? A la larga puede haber cáncer de esófago, ¿no? Ya no se recomienda el uso sistemático de corticosteroides, ¿no? Actualmente. Entonces, la dilatación temprana, la endoprótesis esofágicas y otras medidas complementarias deben considerarse en este caso. O sea, podemos hacer dilataciones tempranas si hay estenosis, se puede colocar endoprótesis, ¿no? Para dar paso a los alimentos, ¿ya? Entonces, hay que considerar los hechos. Ahora hablamos de bueno, lo último, que es la ingestión de cuerpos extraños, fístula traqueoesofágica, benigna y anillo de Santaki, ¿no? Entonces, eh, estos son 3 cuadros que vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, a la ingestión de cuerpos extraños. Cuerpos extraños puede ser una cachina, generalmente hay niños que están jugando en la boca con una cachina, hasta una tapa de botella, ¿no? De Coca-Cola generalmente, juegan mucho y se tragan, se ve eso, se ve mucho eso, ¿ya? Ah, hemos dicho alfileres, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pacientes que han ingerido un cuerpo extraño pueden requerir experiencia técnica para evitar una perforación iatrogénica, ¿no? Entonces, no es nomás una vez que tiene ingesta de cuerpo extraño y nota que se ha pasado adentro, no hay que nomás tocarlo, tiene que hacerlo un médico que tenga experiencia en eso, ¿no? Si el objeto está alojado en el esófago, se prefiere la endoscopía o anestesia general, ¿no? Empujar con fuerza para remover el objeto o el cuerpo extraño hacia el estómago puede provocar una perforación del esófago. O sea, no hay que hacer nomás eso, ¿no? La relajación completa, lubricación con agua y la presión suave a veces son suficientes para que esto pase hacia el estómago. Para desplazar el objeto o el cuerpo extraño hacia la proximidad, se necesitan pinzas endoscópicas especiales de gran tamaño, redes o lazos, ¿ya? Paciencia y visualización completa mientras se retira el objeto, para evitar lesiones en el esófago o en la orofaringe. Entonces hay que retirar con mucho cuidado, ¿no? Con unas pinzas largas. A veces es necesario sedar a los pacientes. En este caso suelen ser útiles los sobretubos, como el esófagoscopio rígido, ¿no? A través de un esofagoscopio podemos ver cuerpos extraños. Si el objeto no puede extraerse, ¿no? Puede ser necesaria laparoscopía o una laparotomía con gastrostomía, ¿ya? Entonces, podemos hacer, en ese caso, la cirugía laparoscópica o laparotomía con gastrostomía. Se recomienda evaluar todo el tubo digestivo mediante radiología y un TAC antes de una intervención. Pacientes que ingieren ingieren de forma repetida cuerpos extraños, ya no es normal, pues, ¿no? Nadie se toma cuerpos extraños en forma repetida. Pueden ser pacientes psiquiátricos. Entonces, en este tipo de pacientes hay que ver la posibilidad de una evaluación psiquiátrica en el hospital, ¿no? Entonces, generalmente esto ocurre en estos pacientes que están en el psiquiátrico.
vemos mucho, los pacientes psiquiátricos, la tricobesoares, vale decir que se comen el cabello los pacientitos, ¿no? Y por lo tanto hay gran cantidad de cabello en el estómago. Después viene la fístula traqueoesofágica benigna, ¿no? Puede verse en pacientes con múltiples intervenciones o cuerpos extraños en la sección superior del mediastino, ¿ya? Hemos dicho que puede haber fístulas o perforaciones esofágicas, ¿no? Entonces, se observa en pacientes con tubo endotraqueal, ¿ya? Puede haber en pacientes con tubo endotraqueal. Pacientes con traqueostomía, pacientes con sonda nasogástrica, ¿no? Suele manifestarse por infecciones respiratorias recurrentes o persistentes, por la salida de contenido bilioso o saliva por la traqueostomía, ¿ya? Entonces, así se manifiesta, ¿no? Entonces, en una fístula traqueoesofágica. Vale decir que del esófago el contenido va a pasar hacia la tráquea, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. Es una fístula traqueoesofágica. El diagnóstico se realiza mediante una tomografía computarizada, ¿no? Y un esofagograma con bario. Eso es lo ideal. La evaluación posterior se realiza con broncoscopía, endoscopía, ¿no? Para ver el trayecto vistuloso, asegurándose de que la broncoscopía se realice de forma que evalúe toda la vía aérea, ¿no? Entonces, la broncoscopía, fibrobroncoscopía. Habrá que desinflar el globo de traqueostomía normalmente, retirarlo temporalmente durante la evaluación para la visualización, ¿no? Entonces, para hacer una fibrobroncoscopía es necesario retirar la traqueostomía. Una fístula traqueoesofágica, los principios del tratamiento son interrupción del elemento causante. 2. Consideración de la exclusión de la fístula mediante una endoprótesis o una derivación, ¿no? Entonces, mira, la endoprótesis nos puede servir mucho, ¿ya? La reparación o la curación retardada. En paciente estable, la reparación definitiva puede evitar la necesidad de la exclusión o la derivación temporal. Si la fístula es debido a un balón de traqueostomía, será necesario una traqueotomía más larga o sin manguito, vale decir sin balón, ¿no? También suele emplear antibióticos. Hay que, obviamente, emplear antibióticos en estos pacientes. El acceso enteral y la descompresión gástrica podemos lograrlo a través de una gastrostomía de alimentación y ionostomía o de alimentación. Cualquiera de ellos se tiene que hacer, ¿no? La separación puede llevarse a cabo cuando el paciente es adecuado por razones médicas mediante una toracotomía, ¿no? Un abordaje cervical con la resección de la fístula y la posible reparación y resección primaria y la interposición de tejido vascularizado, ¿no? Entonces, podemos reparar esa fístula traqueobronquial a través de una cirugía, ¿no? Que puede ser una toracotomía. Los intentos de reparación definitiva, un paciente afectado, no son óptimos. Puede producirse un retraso en la cicatrización si se eliminan los elementos ofensivos y la derivación tiene éxito, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer entonces. En ocasiones también se puede utilizar endoprótesis esofágicas. Como es un trayecto fistuloso, entonces a través de la endoprótesis se puede proteger esta fístula, ¿no? Entonces,
se puede utilizar una endoprótesis. ¿Ya? Se puede también hacer una colocación simultánea de endoprótesis esofágicas y en la vía aérea, o sea, vale decir, dos prótesis que mira, entre paréntesis ponen endoprótesis que se besan, ¿no ve? Porque si colocamos una prótesis en la vía aérea, en la tráquea, y otra prótesis en el esófago, entonces probablemente van a estar en contacto las dos prótesis, ¿no? A eso se refiere endoprótesis que se besan, ¿no? Entonces, también se puede usar el drenaje aspirativo, ¿no? El drenaje aspirativo está descrito en el tratamiento de las fístulas, ¿no? A través de una endoscopía, obviamente se puede hacer esto, ¿ya? Por último, vemos qué es el anillo de Chantatsky, ¿no? Entonces, es un engrosamiento fibroso, concéntrico, pero que no es maligno, con estrechamiento de la unión esófago-gástrica, con epitelio escamoso por encima y células cilíndricas por debajo. Ahí está la diferenciación de las células, ¿no? Mucosa escamosa por encima y mucosa gástrica columnar en la parte inferior. Y si se ve en esta imagen, este es el anillo de Chantatsky. Prácticamente es como un anillo que lo va a estrechar el esófago en la parte distal. ¿Cuáles son las causas? La causa es desconocida. Es de causa desconocida, se correlaciona con la enfermedad de reflujo. Entonces, habría esto en pacientes que tienen reflujo gastroesofágico. La mayoría de los pacientes con este anillo tienen una hernia atal concomitante. Entonces, hay que tratar la hernia hiatal también en estos pacientes. La presencia de un anillo no es patológica, puede observarse en pacientes con disfagia u obstrucción, ¿no? Un paciente sintomático, en paciente sintomático, si el diagnóstico es por esofagografía, como por endoscopía, el tratamiento suele hacerse con dilatación, ¿no? Entonces, el tratamiento en estos pacientes puede ser una dilatación con bujía o globo, ¿no? De primera elección. Siempre debe realizarse una biopsia de la zona para descartar alguna malignidad. Suele ser necesaria la dilatación repetida, ¿no? Si es necesario, es una forma razonable de tratar las estenosis sintomáticas, ¿no? Entonces, hay que hacer dilataciones repetidas. Las estenosis persistentes, en casos de estenosis persistentes a nivel del esófago, siempre hay que pensar en que sea una enfermedad maligna, ¿no? Una enfermedad maligna. Bueno, eso es todo, chicos. Hemos acabado todo lo que me corresponde dar a mí, todo lo que es esófago. Entonces, toda esta literatura está en el Savington, por si acaso. Si quieren reforzarlo, no varía absolutamente nada de lo que les he dado. Algunas cosas, pequeñas cosas que tal vez lo hemos actualizado. Nada más. Bueno, entonces, que les vaya bien en su examen teórico. Las preguntas no son difíciles. Léanlo, las patologías principalmente, y los exámenes, ¿no? En cualquier patología esofágica ya tienen que saber ustedes qué exámenes pueden solicitar, ¿no? Entonces, eso es lo básico que sepan como médicos ustedes. Entonces, tienen que saber qué exámenes solicitar en caso de las distintas lesiones que pueda haber a nivel del esófago, ¿no? Entonces, esos chicos. Y el tratamiento que siempre nos va a orientar qué hacer, ¿no? En primera instancia. Listo, chicos, ¿alguna pregunta? Terminamos ahí.
Nada.